Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, las 10 en punto de la mañana, como siempre, ya listos y prestos para iniciar la jornada que corresponde al programa Dialogando, hoy 12 de febrero del 2022. Les comento que tenemos el día de hoy. Está Wandy Laguna, ella es directora del proyecto Catari. El tema Líneas Infinitas. ¿De qué trata este proyecto? ¿Qué quiere contarnos a través de ese arte escénico que a propósito fue presentado desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de la ciudad de Huaraz? Ella es nuestra invitada. Luego estará con nosotros Daniel Cumpa. Daniel Cumpa es un reconocido comunicador social, periodista, analista político, ha desarrollado diversos cargos en imagen, asesorando también a las autoridades de las diversas instancias. Vamos a hablar con él. Política y gobernabilidad es el tema que está propuesto. Nos vamos a ir a una pausa porque regresamos con el periodista Daniel Cumpa, analista político. Vamos a ver cómo miramos, cómo mira con ese zoom todo el panorama político en nuestro país. Pausa brevísima, regresamos con nuestro invitado. Un día como hoy, 12 de febrero 1879, Guerra del Salitre. Fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra la República Peruana y la República de Bolivia por el poder de los territorios de sal, guaneros y de cobre. El salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile en los siglos XVII y XVIII. La guerra concluyó el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual el departamento de Tarapacá pasó a manos chilenas permanentemente, y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo administración chilena por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito decidiría si quedaban bajo soberanía de Chile o si volvían al Perú. Estamos en el programa Dialogando como todos los sábados y ya es momento de presentar a nuestros siguiente invitado, el periodista Daniel Cumpa. Él es analista político, experimentado, hombre de prensa. Tenemos mucho que abordar y conversar. Bienvenido al programa, Daniel. De igual modo, Gladys, un gusto saludarte, un gusto estar en Dialogando con tu selecto auditorio y listo para conversar hasta donde sea posible contigo. Muchas gracias. Habíamos programado esta entrevista con el tema política y gobernabilidad, y antes de empezar a entender qué significa gobernabilidad, qué significa tener estabilidad institucional y política, voy a empezar por lo último que ha sucedido el día de ayer con una publicación en una importante revista. Daniel, desde el primer momento que juramentó como jefe de Estado, el presidente de la República encontró un Congreso hostil, un Congreso que no reconocía el éxito de las elecciones como ganador, un grupo de políticos que se sumaron a ellos, liderado por Keiko Fujimori, alguien que no cree hasta ahora que es perdedora por muchas veces ya,
sumado a ella una experimentada política como Lourdes Flores, han ido haciendo cargamontones a toda esa iniciativa de emprender una gestión como tal, es dar cumplimiento a los planes de gobiernos que estableció. Sin embargo, esto no fue así. ¿Cómo empezar el primer día de trabajo, el día número 1 de trabajo con este cargamontón, Daniel? Primero, desde técnicamente, políticamente, emocionalmente hablando. Claro, estamos ante una narrativa periodística diaria que la podemos ver en Lima, en los kioscos de los periódicos, en las páginas virtuales, con titulares que realmente son dignos de cualquier otra causa, a menos de llamarse periodismo. El periodismo exige una serie de criterios, de premisas, de valores que deben tenerse presentes en el momento de su ejercicio. Y nosotros vemos ahora páginas editoriales prácticamente en la primera página, ¿no? En los titulares, donde, digamos, se debe informar de una manera diferente. Y yo lo que creo es de que estamos ante una narrativa política que nos quiere decir de que qué horrible que hayamos elegido a Pedro Castillo, que el pueblo ha cometido un gran error en elegir a Pedro Castillo, pero quienes venden esa narrativa olvidan que el Perú fue puesto en una encrucijada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Si los señores de la derecha, los señores que yo llamo del mercantilismo corrupto, no hubieran puesto a Keiko Fujimori como candidata, probablemente hoy día tendríamos otro presidente. Y el pueblo se vio en ese reto de escoger entre una persona prontuariada y un profesor rural. Sí, el pueblo detectó de que habían carencias, el pueblo detectó de que habían limitaciones, pero el pueblo no atracó, vamos a decirlo en el lenguaje popular, con ese chantaje. Y eligió al profesor Pedro Castillo. Lo que ha venido después es una andanada de cosas absolutamente negativas, porque el primer obstáculo que se le pone a Pedro Castillo es no reconocer el triunfo y no permitir una transferencia ordenada del gobierno. Todos sabemos perfectamente que una transferencia ordenada supone conocer qué cosa es lo que está pasando en cada uno de los sectores, recibir un estado de cosas, de cómo está funcionando el Estado, y ese es, digamos, el primer llamado de atención que tiene ante los ojos un nuevo gobernante. A Pedro Castillo se le impidió que tuviera una transferencia ordenada del gobierno, y sobre el caballo ha debido, digamos, tomar decisiones. Situación muy difícil desde la mirada pues capitalista, ¿no? Un provinciano, un campesino, un maestro rural, ¿cómo osa presentarse para la presidencia de la República? Es que así lamentablemente nos miran. Y eso que en ese resumen, Daniel, no subrayé el papel de la prensa, ¿no? Desde incluso la campaña, ya cuando asume y juramenta, también la prensa mirando ciertos detalles insignificantes, no le ha hecho bien, hablando de imagen como Perú, las portadas, los comentarios. Tú que provienes de ese periodismo clásico, donde el rigor y el seguimiento a las fuentes, donde cada hecho noticioso tenía su tiempo, aun cuando también se peleaba, se lidiaba por la primicia. ¿Qué ha dado ahora? ¿La tecnología no nos está haciendo bien o no sabemos manejarlo para desinformar? Ahora también hay opinólogos y periodistas, entre comillas, en todas las redes. ¿Cómo reflexiona
Daniel Cumpa como colega y como también ex integrante de una importante directiva del Colegio de Periodistas. Gracias, Gladys. Mira, nosotros hemos sido durante el periodo que nos tocó desempeñar con Ligia López de Castilla como decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú, me refiero al periodo 2020-2021, hemos sido muy enfáticos en invocar, exhortar y demandar incluso que el ejercicio periodístico ponga por delante la verdad, que ponga por delante todos los valores que debe tener presente un periodista en el ejercicio profesional. Y hemos llamado la atención sobre hechos escandalosos. Vamos a poner algunos ejemplos muy prácticos que todos los periodistas lo sabemos. Cuando no existía toda esta era digital, las redes sociales, ¿qué se manejaba en cada una de las redacciones? Se manejaba un mamotreto, unos palos donde estaban prensados todos los periódicos de la competencia, ¿no? Y todos los redactores teníamos la obligación de revisar de cabo a rabo todos los periódicos de la competencia, no solamente el nuestro. Me refiero al nuestro donde trabajábamos, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué era importante? Era importante porque uno no podía volver a escribir sobre un hecho que ya había sido deslindado, sobre un caso que ya había sido aclarado. Pero en la época de la tecnología, de la información en tiempo real a través del mundo virtual, nos damos con casos en que la televisión, en que algunos medios de comunicación, algunos diarios y algunos pasquines siguen hasta en el 10º día afirmando una cosa que 10 días atrás ya fue desmentida, que ya fue aclarada. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque la noticia se ha convertido en mercancía. Ocurre porque la información no fluye desde el mandato de, digamos, bien social, sino que fluye de acuerdo con el interés de los propietarios de los medios. Y se ha, digamos, constreñido al periodista a ser un repetidor o un seguidor de los dictados de los propietarios de los medios, o en todo caso de los directores periodísticos, que en realidad dejan mucho que desear en muchos casos, ¿no? Una figura típica, por ejemplo, en el periodismo televisivo, nosotros podemos ver de manera recurrente cómo al entrevistado sobre temas importantes para el país, desde antes de que empiece la entrevista se le dice, oiga, respóndame de manera concreta y rápida porque tenemos poco tiempo. Pero ¿y el tiempo que le dedican a las noticias policiales? ¿No? Los delincuentes pasan a ser personajes de primer nivel en los espacios periodísticos de la televisión. Y eso es algo que nosotros tenemos que lamentar, que repudiar, porque no podemos seguir así. Si nosotros hablamos de gobernabilidad, de democracia, tenemos que cumplir la función periodística de manera escrupulosa. Decía El Comercio y otros periódicos, me refiero al grupo monopólico El Comercio, decía en las elecciones pasadas, cuando eligieron a un numeroso grupo de congresistas de FREPAP, que había sido una sorpresa porque nadie la había tenido en su radar. Y luego también dijeron lo mismo de Perú Libre y de Pedro Castillo. Es que nunca está en el radar las voces que son disímiles a las políticas de los propietarios de esos medios. Murió el congresista Manuel Dagmer y al Comercio le valieron 2 párrafos vergonzosos, ¿no? En el que únicamente daban cuenta de que había muerto y no describían el papel que Manuel Dagmer había cumplido desde la izquierda, ¿no es cierto?, en la vida política nacional. ¿Y por qué? Porque lo odiaban, porque Dagmer denunció al monopolio, porque denunció el tema de Camisea. ¿Y cómo estamos ahora con Camisea? ¿Cómo estamos con el gas? Entonces, si no visibilizamos, si la prensa no visibiliza los nuevos liderazgos y lo que las agrupaciones políticas plantean, entonces la ciudadanía no va a tener criterio para escoger, para seleccionar,
porque efectivamente la prensa no está cumpliendo con su labor. Y para generar corriente de opinión, ¿no? A ver, a pesar de que entendemos los periodistas que los medios de comunicación manejan una línea editorial, ¿correcto? Y sabemos qué línea editorial maneja El Comercio, La República, pero eso no impide de informar dentro de la pluralidad y la objetividad. O sea, esa debe ser la línea, el norte de los periódicos serios, ¿no? Es como este personaje es de la línea de izquierda, apenas o se le da 2 o 3 líneas en la publicación o a veces se obvia, ¿no? Como lo que acabas de mencionar. Estamos conversando con Daniel Cumpa, periodista y analista político, para quienes pues nos siguen a través de Radio Altura y ANP Radio Online. Regresando al tema del mandatario de la República, el día de ayer, como cada viernes, César Hildebrand sacude, ¿no? Periodísticamente hablando, la esfera política con las investigaciones que realiza. Luego de la entrevista que le realizó al profesor Pedro Castillo, desde su rol de mandatario, muchos lo criticaron, que fue muy tibio, porque conocemos de la agudeza también de César Hildebrand, pero eso no quiere decir que deje de investigar. Hace seguimiento como un buen periodista, pero lo que salió publicado ayer, Daniel, es respecto a esta reunión, entre comillas, un taller de la Fundación Newman en una terraza de un restaurante. Movilizó a nuestros políticos, inclusive hasta al mismo mandatario, que en horas de la noche convoca a sus ministros a Palacio de Gobierno. Y también se van soltando ideas. He revisado el Twitter de la presidenta del Congreso, no hay ninguna información, no ha replicado lo que se ha mencionado. También revisé el Twitter del presidente de la República, está en otros temas. ¿Cómo ves esta situación de reuniones que de hecho, si es un taller para los políticos, qué raro, ¿no? Que se haya convocado solo a la línea de los congresistas opositores. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, ahí hay una, digamos, hay un dato como que es el audio, ¿no? Y el audio revela que no están hablando pues de cosas que tengan que ver con la fundación, y más bien habría que preguntar qué hace la Fundación Newman apañando este tipo de conciliábulos golpistas, ¿no? Sabemos que desde la derrota de Keiko Fujimori se la juraron a Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo, ya electo, recibió la amenaza de que todos sus ministros iban a ser censurados en el Congreso de la República. Eso está escrito. Esto lo hemos visto y lo hemos escuchado todos los peruanos. Entonces, acá hay una vocación golpista disfrazada de vacancia presidencial, y por otro lado vemos que la señora Mari Carmen es absolutamente reiterativa, ¿no? Por lo de España. Y no solamente por el impedimento que hicieron contra el presidente Sagasti, de no permitirle ingresar con la banda presidencial, y no solamente con el gesto que hizo contra el profesor Pedro Castillo, ya elegido presidente, cuando le alcanzó la mano para saludar y despedirse. Mari Carmen Alba está muy lejos de emular lo que su tío Javier Alba Orlandini, a quien yo en varias oportunidades entrevisté. No era un político de mi agrado, pero era un político que se manejaba con ciertas formas, ¿no? Y aún cuando era, digamos, confrontacional, porque no olvidemos que Acción Popular tenía sus corrientes, la de los coyotes y la de los salvistas, que se agarraban también en una mechadera tremenda, ¿no? Y
y yo me acuerdo perfectamente que en una de las entrevistas que le hice a Javier Alor Landini le pregunté precisamente por esta facción que respondía al sector ulloísta y que habían sido golpeados, y me dijo, bueno, mire, hay una canción sarracena que dice: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios perdone a los malos cuando son más que los buenos. Es decir, Alba tenía la capacidad de ser irónico y de apelar a la literatura para, digamos, ocultar su carácter díscolo. Pero la sobrina es una persona absolutamente, pues, que está kilómetros de años luz, como dicen los muchachos, de lo que era su tío, ¿no? Entonces es absolutamente hable, y yo pregunto, ¿dónde está el afanoso defensor del pueblo? ¿Dónde está ¿en qué momento han ido hoy a preguntar, a ver las oficinas de la señora Alba, para ver dónde está la citación de la reunión, dónde está la agenda que iban a desarrollar en el Hotel Casa Andina? Yo creo que este es un escándalo, ¿no? Este es un escándalo de proporciones. Hay una insistencia en la que aparece también el señor Jorge Montoya, constantemente incitando a la vacancia, a dejar de lado a los ministros. En fin, no niego que hay muchas cosas cuestionables en el gobierno de Pedro Castillo. No niego que hay malas elecciones. Hoy mismo creo que el ministro de Salud no tiene nada que hacer ahí, y podría enumerar hasta 2 ministros más, como el de Transportes y el del Interior. Pero una cosa es discrepar y estar en desacuerdo, y otra cosa es, digamos, armar pues este tipo de reuniones que están al margen de lo que la Constitución manda, ¿no? Sí, precisamente vamos a hablar luego algunos desaciertos que se visibilizan y le hace débil la gestión del presidente Castillo. No, trato de entender la reacción de la congresista, de la presidenta del Congreso, Alba, de la línea de Acción Popular, bueno, heredera de una línea partidaria. Sin embargo, su despotismo, la forma como considera su rol de servidora pública, porque ella no entiende, al parecer, de que ella está para servir y no decir el Congreso es mi casa, ¿no? A la intimidación que también formuló a la alcaldesa, ¿no? A una alcaldesa que va a exponer precisamente las necesidades de lo que ellos no visibilizan, pues, o el Estado no visibiliza. Entonces hay mucho pan por rebanar respecto a quizás desde, no sé si hay formación política o más bien hay autoritarismo. Este divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo no hace bien a la gobernabilidad ni a la democracia. Y lo estamos revisando. Pero también tenemos a un presidente que continúa de un error tras otro error. Me refiero específicamente a la conformación de su gabinete ministerial. 4 gabinetes, en todas de ellas han habido cuestionamientos en alguno de sus ministros. En este caso particular del 4º gabinete, bueno, del tercero, que lo subsanó retirando al congresista Valer como primer ministro y encargando, que para muchos ha sido la mejor decisión, al exministro de Justicia y ahora pues primer ministro, el doctor Torres. Pero eso no es todo, ¿no? O sea, puede estar bien con un personaje, con un político, con un académico, pero se equivocó al designar por sugerencia, dicen, no está comprobado, del señor Cerrón, al ministro de Salud, tan cuestionado y que ha generado, Daniel,
un cisma en el entorno del colegio médico, ha salido a pedir la renuncia. ¿Quiénes están detrás del presidente? Hay asesores en la sombra que señalan, es difícil hacer gestión desde mi contexto provinciano, y lo digo con mucho respeto y consideración, porque también provengo de provincias. Soy parte de una comunidad, pero él también ya venía de una dirigencia nacional como sindicalista. ¿O quiénes ponen traba, o quiénes son su fuente más cercana que le está haciendo daño al presidente? Bueno, mi opinión es que acá hay, digamos, varios temas que ver. El primero es, y lo voy a decir con sus palabras completas, es la felonía de Vladimir Cerrón. Porque la segunda vuelta en las elecciones, en el repechaje, como se quiera llamar, en el balotaje, las elecciones estuvieron decididas por una, digamos, demanda ciudadana de ponerle una raya divisoria a la corrupción. Entonces, el señor presidente Pedro Castillo salió públicamente a responder una serie de demandas que hacía la población, la ciudadanía, en el transcurso, en el ínterin de esta segunda vuelta. La ciudadanía, ¿qué reclamaba? La ciudadanía quería saber si el gobierno, si Pedro Castillo nos llevaría a un escenario como el de Venezuela. Quería saber si había terrorismo detrás de su candidatura. Quería saber si se iba a realizar el programa de Perú Libre. Y el profesor Pedro Castillo salió y dijo de manera contundente que nada de eso era cierto. Y yo recuerdo textualmente que dijo, refiriéndose al señor Cerrón, dijo, esta ya no es su elección, es mi elección. Esta segunda vuelta ya es mi cancha. Entonces, no podemos... Pero eso no considera así, Cerrón. Cerrón sigue creyendo dueño del partido y dueño el hacedor del éxito del presidente. Claro, entonces, ¿qué cosa es lo que pasó inmediatamente después de la segunda vuelta? Que salió el señor Cerrón y dijo, junto con Bermejo, bueno, hemos ganado nosotros y el presidente tiene que gobernar con el partido. Entonces, eso es absolutamente falso, eso nunca fue cierto. Ese es un avivamiento político, es un aprovechamiento, es apropiarse ilícitamente de la voluntad popular, y eso ya para mí pintó de cuerpo entero de quién era Cerrón, porque él dice pues de que lo han acusado falsamente. Yo que he visto su expediente no lo creo, como lo creo. Yo considero que Cerrón está casi en la misma línea que Keiko Fujimori, apremiado de impunidad, apremiado de sortear la persecución de la justicia, y entonces necesita tener poder para canjear su impunidad. Ese es el tema de fondo. El Perú no tiene gobernabilidad ahora, probablemente más que en otros momentos, porque está entre dos fuegos. El de la corrupción del mercantilismo, que tiene como estandarte a Keiko Fujimori, y entre la corrupción del populismo representado por Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón no tiene nada de marxista-leninista, no tiene nada, su programa es absolutamente irresponsable, fuera de foco, fuera de la realidad, y tiene una ambición por el poder. Entonces el presidente Castillo ha sido reiteradas veces aconsejado públicamente por personas, digamos, de solvencia moral y de buena trayectoria política,
e incluso por periodistas respetables, de que no debe prestar oídos a Cerrón. Sin embargo, lo que ha hecho hasta ahora es eso, ¿no? Entonces, yo creo que él ha sacrificado a gente como Hernando Ceballos, a gente como Pedro Franqui, para satisfacer apetitos de Cerrón. ¿Y Cerrón a quién le ha llevado como alternativas? Le ha llevado como alternativas a personas que están en la calle, en la vía pública. No solamente en la vía pública en términos de formación profesional, sino en la vía pública en términos de solvencia moral. Y eso creo que el presidente tiene ahora con el doctor Aníbal Torres, tiene una oportunidad para corregir. No sé de qué manera se le puede decir que es la última oportunidad, no porque, y no tiene que cambiar al ministro de Salud porque el colegio médico lo diga, discúlpeme, pero el colegio médico ha hecho oídos sordos y ha padecido de mudez, ¿no? Cada vez que ha escuchado denuncias públicas de que hay médicos, de que hay clínicas que hacen lo que les da la gana con los pacientes, que lucran con los pacientes, y el colegio médico no actúa de oficio. El presidente y el presidente del Consejo de Ministros deben sacar al ministro de Salud, sencillamente, no porque lo diga el colegio médico, sino porque es un incompetente y todo el país lo sabe. Porque se han difundido todos estos videos y todas esas informaciones que traslucen que es un hombre inescrupuloso, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es de que ya pues pongamos de lado los falsos amores a las ideologías, pongamos por delante el amor al Perú. ¿En qué consiste la gobernabilidad? Hablar de manera directa, sin recurrir digamos, a teóricos de la política. ¿En qué consiste la democracia? La democracia consiste en un proceso que, como dicen los expertos, empieza con la elección de las autoridades. Pero las autoridades, cuando son elegidas, ya asumen una posición vinculante con la población. Esa posición vinculante es cumplir con su deber, cumplir con las promesas que han hecho. Y en el mismo momento en que no cumplen las promesas que han hecho, ya la democracia empieza a padecer. Así que estas cosas que nosotros estamos viendo de conspiraciones, de golpes, de vacancias, ya son el extremo, ya son los actos, digamos, más vergonzosos de la política, pero la inestabilidad y la falta de generación de consenso para la gobernabilidad se da desde el mismo momento en que los políticos empiezan a cumplir con sus promesas. He sido asesor de bancada parlamentaria, he sido asesor de ministros, he cubierto información antes, mucho antes en el Congreso y en Palacio de Gobierno, y conozco desde fuera y desde dentro qué cosa es lo que significa el ejercicio del poder. Y sí hay peruanos y esperemos que hemos pasado por la administración pública y que no nos pueden señalar en lo más mínimo de haber incurrido en faltas y de haber incumplido con nuestra función. Bien, en realidad que agradable es conocer de tu experiencia, también escuchar la posición de un gran colega, coherente en sus precisiones, analista político desapasionado, más bien objetivo. Este es un programa tuyo, me dicen que debemos terminar cuando gustes, cuando el caso lo amerite, vamos a seguir conversando contigo. Queda todavía, así como pregunta, ¿qué opinas ahora sobre el Premier? ¿Por qué no debió haberse cambiado al ministro Hernando Ceballos, al ministro de Economía? Entonces, hay preguntas que quedan allí en el tintero y, de hecho, tenemos otra segunda parte, Daniel. Este tema no acaba y seguramente esperemos que no se agudice por el bien de los peruanos, por el bien de nuestro sistema democrático, por el bien de la gobernabilidad y la tranquilidad de los peruanos.
Te agradezco mucho, Gladys, te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho el espacio, ha sido una oportunidad para refrescar algunos temas y yo estoy a la orden. Cuando gustes, yo puedo volver, podemos conversar sobre esto, sobre los temas del periodismo. Dentro de poco voy a publicar un artículo sobre el Colegio de Periodistas porque lo que está pasando ahí también es bastante, digamos, alarmante, y los periodistas debemos tomar y señalarlo públicamente sin ambajes, porque eso es lo que pide la ciudadanía, que seamos personas claras y directas en lo que señalamos, ¿no? Muchas gracias. Cuando desees, el programa es tuyo. Un fuerte abrazo. Daniel Umpa, periodista, analista político, estuvo con nosotros. Vamos con Cristian Pitot. Regresa Entre Patas. ¿Y qué debemos tener en cuenta en este periodo de verano? Adelante, Cristian. Bienvenido. Buenos días con todos. Buenos días a todos los amigos en este Entre Patas, este asunto que tenemos siempre en cada momento. Bueno, agradeciendo a la cobertura que nos dan y también para poder continuar con estas enseñanzas que nosotros tenemos o compartir la experiencia para que sea en favor de nuestras mascotas. Así que lo primero que debemos tener en cuenta en este tiempo para todos nuestros amigos que aman a sus mascotas es que estamos sufriendo cambios de estación y por lo tanto este cambio de estación en las mascotas, en nuestros animales, un efecto también en la conducta. Por lo tanto, el que pasen de una estación en donde había poca luminosidad a donde hay una estación donde hay mayor luminosidad hace que el comportamiento también de querer salir, de querer explorar, es importante. Entonces ellos van a tener una conducta también, incluso la conducta reproductiva se acentúa en ellos. Por lo tanto, el que ellos quieran salir y explorar es importante. Por lo tanto, hay que darle también oportunidad a que ellos puedan salir, que ellos puedan caminar, porque es una conducta de ellos que tienen una conducta territorial. Así que es importante programar sus salidas, sus paseos de las mascotas. Y si, bueno, no tenemos esa predisposición, ya hemos hablado de lo importante también que es evaluar una esterilización si es que no le damos las condiciones adecuadas, porque ellos ante su conducta van a estar sufriendo. Es importante también en dónde colocamos a las mascotas, dónde están. Algunos amigos podrían tener a sus mascotas en los techos y muchas veces en los techos está en un lugar despejado, descampado, el sol, la radiación les está dando. Entonces hay que tener en cuenta que ellos necesitan lugares con sombra. Se ha visto y en las clínicas están llegando muchas veces mascotas con heridas muy graves, con heridas y con quemaduras, porque no tienen lugar donde ellos recostarse, apoyarse, y si están en un lugar donde el sol está calentando la superficie, eso puede ser ocasionar tantas lesiones en las almohadillas plantares o palmares de las mascotas, o también cuando están dentro de un auto, lo dejan, y el auto, si bien nosotros cuando salimos del auto y lo dejamos por un tiempo determinado, ese auto está prácticamente con una temperatura muy alta, y los asientos que son sintéticos también tienen tienen una superficie que lesiona, y se han encontrado también con gravedad llevados con urgencia las mascotas hacia los centros veterinarios. Y es muy triste ver esas condiciones. Por eso siempre tener en cuenta una buena ventilación y lugares con sombra. Además, que ese lugar debe tener agua fresca continuamente para que el animal también pueda regular su temperatura de manera interna. Hay que tener en cuenta también que en estos tiempos de calor es importante humedecer mucho más frecuente la piel de los animales. Entonces no significa lavarlos o bañarlos con agentes químicos como champú, sino darles agua que se refresquen para que ellos humedezcan su piel. Y por último también, ante lo estético, hay animales que tienen su pelaje mucho más grande.
¿Por qué? Porque ellos genéticamente están adaptados a lugares fríos, pero acá pueden tener otra temperatura. Entonces, aquellos animales que tienen... Exacto, es muy bueno recortarles, quizás la estética puede quedar, o pedirle al veterinario o a la veterinaria que le haga un corte estético, pero que le reduzca el pelaje. Entonces, esos son importantes recomendaciones que les damos a este verano, Gladys. ¿Sí? Doctor, me dicen que tenemos que irnos rapidito. ¿Con qué jabón podemos bañarle? ¿Qué jabón utilizamos? El jabón de ropa es bueno, ¿ok? Para nosotros poderle sacar la suciedad y después bañarlo con un jabón que sea medicado, ¿ok? ¿De glicerina me dijeron? ¿De glicerina es bueno? Sí, de glicerina es bueno, para sacarle primero la suciedad o la contaminación que tiene. Y bueno, si queremos hacerle un tratamiento posterior cada 2 semanas con un jabón o un champú que ya sea de mascotas, ¿no? Muy bien, doctor, nos sacan del aire simplemente decir, señores, sí, la azotea ya no es para un espacio para las mascotas, ya no. Si no tienen espacio, mejor no tengan a sus mascotas en casa. No maltratemos a nuestras mascotas que son parte de la familia. Percy, sí, nos vamos hasta la próxima semana. Gladys Olorte y Mariño, producción, dirección y conducción desde Lima, Perú, y Percy Rojas desde nuestro Huaraz Ancash querido, desde Suichen. Muchas gracias, nos volvemos a ver la próxima semana. Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando con la